Amables televidentes, ya estamos con ustedes y saludamos en nuestros estudios la presencia de Henry Kronfle, candidato a la Asamblea Nacional por el Partido Social Cristiano. Henry, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. Veo que usted carga su mascarilla puesta y no la afloja, sobre todo porque estamos en campaña. Buenos días, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Efectivamente, este es el primer mensaje que le quiero mandar a la población. Por más que seamos políticos y queremos que la gente nos conozca porque estamos en una campaña electoral, lo primero es la vida de los demás, más allá de la vida de uno, porque nosotros tenemos contacto con muchísima gente y en el momento que yo me quito esta mascarilla, para que la gente me vea, para verme bien en la televisión, la estoy poniendo en riesgo usted al hacer yo campaña política y verme de mucha gente. Entonces el primer mensaje es mascarilla, luego el distanciamiento social, las lavadas de manos. Esto nosotros tenemos que predicarlo y hacerlo, no solo hablarlo, ejecutarlo como políticos, y es un llamado a toda la clase política del país y a toda la ciudadanía en general. Oiga, usted va por la reelección a la Asamblea. ¿Qué lo lleva a candidatizarse una vez más? Cuando, más allá de que ha habido de todo en esta Asamblea, gente responsable, gente seria, gente honesta y gente trabajadora, pero también ha habido de los otros, salpicados por casos de corrupción, investigados, otros por los techos, otros presos. Claro, ha sido una asamblea bastante compleja. Comenzaron los escándalos con el tema de los diezmos, luego se profundizaron con el tema de los carnets de discapacidad que estaban ilegalmente obtenidos, por algunos inclusive puertas adentro de la Asamblea Nacional. Posteriormente con el tema de los repartos de hospitales, que más allá de ser un robo es un crimen de lesa humanidad en una pandemia, haber robado medicinas y que haya muerto gente por eso. Pero vamos, está en juego o el progreso o la miseria, o salir de donde estamos en esta mala situación económica o enterrarnos más. ¿Por qué? Mire usted, yo veo candidatos que hacen propuestas que son completamente peligrosas, ¿como por ejemplo? Inaceptables. Vamos a ejemplos. Veo candidatos que hablan de desdolarizar la economía. Imagínese usted desdolarizar. Lo único fuerte que tiene esta economía es la moneda, el dólar. Desdolarizar la economía y le dicen de manera amigable, es decir, le doy un beso pero le clavo el puñal quitándole el dinero de su bolsillo. Hablan de dinero electrónico como que si la comida fuera electrónica, otro problema gravísimo. Hablan de minería inversa, recoger todos los celulares del país. Imagínese el costo de no tener celulares, de no tener comunicaciones en una economía. Y sacar el oro vale mucho menos, el oro en peso vale mucho menos que sacarlo, retirarlo del celular. Hablan, por ejemplo, de reactivación del turismo inverso, que los jóvenes son los que hagan turismo a nivel nacional, como que si los jóvenes al hacer turismo no llegan a sus casas a verse con sus padres y sus abuelos, como que si los jóvenes tienen la oportunidad de vivir solos en este país y se pueden mantener solos. Entonces eso va a ser un desastre porque lo que van a causar es la enfermedad de sus padres, de sus abuelos y del resto de su familia. Cuando hablan de exportar barriles de agua en vez de exportar barriles de petróleo. Entonces, todas estas propuestas, ¿a qué conllevan? Que parecen payasadas, pero que son muy graves. Digo, carecen de elementos de juicio y carecen de seriedad, por supuesto, pero conllevan un populismo que lo que pretende es afianzarse en el poder para llevarnos a la miseria, al modelo venezolano. Ahí es donde los ecuatorianos no queremos ir. Versus eso, ¿cuál es la propuesta del Partido Social Cristiano que pretenden impulsar desde la Asamblea Nacional y por el cual usted busca la reelección? Capacidad para cambiar con gente seria, tanto en el gobierno, por eso hemos hecho una alianza el Partido Social Cristiano con Guillermo Lasso, como en la Asamblea Nacional. He tenido la oportunidad de encabezar la lista nacional. ¿Cuáles son esas propuestas? En economía, poner nuevamente al individuo productivo en el centro de la actividad económica y no al Estado que no genera ningún dinero, más bien que lo dilapida, lo gasta y se corrompe y se va. Entonces, $1.000 millones de crédito al 1% con instituciones internacionales como por ejemplo el Banco Mundial para pequeños productores, agricultores, ganaderos, artesanos, acuicultores, industriales, $1.000 millones. Segundo, exonerar de todos los impuestos, excepto de impuesto a la renta, a todas estas actividades, para que esa gente pueda competir. Mire usted, Colombia y Perú, la actividad en el campo es rentable y venden barato. Aquí se vende caro y no se gana dinero porque hay una serie de impuestos que distorsionan esa actividad. Por ejemplo, semillas de alto rendimiento para mejorar la productividad en el campo, pajuelas de calidad para mejorar la calidad de los toros, de la vaca aquí en el Ecuador. Exoneración completa de impuestos al sector turístico para reactivar realmente ese sector. 40.000 puntos de internet inalámbricos y sin cables para que todo el mundo por 90 minutos pueda acceder a nivel nacional, lo que se hizo en Guayaquil, pero a nivel nacional, la comunicación, la educación a través del teléfono celular. 600.000 equipos de medición con una base de datos de monitoreo 24/7. ¿En qué? Medición
pulso oxímetro para saber si su oxímetro está bajando, que es un indicativo que puede tener COVID, para medir la presión arterial y para medir el azúcar en la sangre, que son las enfermedades crónicas no contagiosas que están matando a los ecuatorianos. 400.000 computadoras, talleres en esas computadoras de emprendimiento, teleeducación, telesalud, teleentretenimiento. Suena bastante interesante esa propuesta, y usted perdóneme, pero como comunicadora tengo que también hacer la pregunta antipática, si no dirán, ¿y por qué no se lo preguntó? Suena muy bien, pero usted ya estuvo en la Asamblea 4 años, así como el resto del bloque social cristiano. ¿Por qué no se presentaron estas propuestas antes? Algunas de estas están propuestas, pero no se han llevado a cabo. Por eso, dentro del plan legislativo, lo que hemos hecho es retomar todas las propuestas que están presentadas, que no se han entendido, que son más de 12 en diferentes materias, que tienen que, ojalá, cumplirse en el próximo periodo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se pudo dar trámite a estas? Porque la Asamblea se ha manejado, discúlpeme, con el día del chicle, con el día del chupete, con el día del bastón, con el día de la bicicleta, y no atendiendo la realidad del pueblo ecuatoriano. Nosotros, los asambleístas, tenemos que ser acólitos del pueblo, no acólitos del gobierno de turno. No, la Asamblea es la casa para todos. Ir a la casa de todos como asambleístas, no encerrarse entre 4 paredes, hablar cualquier cangrejada que no le interesa al pueblo ecuatoriano, en vez de atender los problemas de la gente directa. Oiga, Henry, ¿y esta alianza o este pacto político, este acuerdo político coyuntural, es solo de coyuntura para llevar a Guillermo Lasso a la presidencia, o podría también abarcarse y ampliar la suma de voluntades entre Creo y el Partido Social Cristiano cuando la situación así lo amerite y crean pertinente? No, esto no es un pacto coyuntural, esto es un pacto para sacar al país adelante. Eso es lo importante. Esto es una alianza profunda entre el Partido Social Cristiano y Guillermo Lasso, que es el candidato de Creo a la presidencia de la República. Aquí lo que se quiere es una buena política pública, independencia de los poderes del Estado, sacar al pueblo con trabajo, con seguridad, combatiendo la corrupción y teniendo perfiles importantes para correr en los actos públicos, en los puestos públicos. Y le digo esto ¿por qué? Porque el primer acto de corrupción lo tenemos que entender como aquellos que se postulan, que no tienen el conocimiento para ocupar un cargo público. Ese es el primer acto de corrupción que hay en el país. Habrá que hacer entonces ahí una reforma a la ley de la democracia, la ley de elecciones, porque ahora cualquiera arma un partido, imagínese, 16 candidatos y a la par los mismos para la asamblea, de bloques, de gente que aspira a llegar a la Asamblea Nacional. Estoy de acuerdo, pero la primera depuración no es en el número de candidatos, la primera depuración tendría que ser en que la gente que esté corriendo por un puesto público tenga la educación para hacerlo y tenga la probidad notoria, que sea intachable, impoluto, que haya demostrado la honestidad, porque eso es lo primero. Aquí no podemos seguir que el primo, el hermano, el cuñado, el tío, el compadre, el amigo, el pandillero esté ocupando un cargo público. ¿Dónde están los concursos de mérito de oposición? ¿Dónde está la educación que se necesita para estar en un cargo público en este momento? ¿Dónde están los controles para que no pasen las cosas de corrupción? No que ya cuando el muerto está muerto vayan a decirle en la autopsia de qué falleció. Henry, otra cosa que demanda el país es transparencia, el poder conocer desde el comienzo la generatriz de las ofertas, de las propuestas para cuando se va a realizar un contrato de servicios, que lo haga el Estado ecuatoriano, pero que esté a la vista de todos los ecuatorianos, y no que digan, no, pues esto es un tema delicado y solamente es reservado y lo puede saber el Estado. Por supuesto, se necesita transparencia, control y rendición de cuentas como pilares fundamentales para que pueda existir un Estado que está al servicio de la población y no servirse de la población. Eso es lo primero. Y lo segundo es el tema de la educación, porque sin educación no hay nada de lo demás. Y tampoco tenemos salud, una salud apropiada. Debe también, ¿cree usted, haber reformas? El Código de la Salud fue archivado, no se podrá tratar en un año. ¿Hay la forma de reactivar y ponerlo al debate nuevamente? Por supuesto que sí, pero era un Código de la Salud que tenía 100.000 errores. Gracias a Dios se archivó, porque lo primero que hacía era contradecir la Constitución, en donde nosotros tenemos que salvar la vida desde la concepción hasta pues la muerte, entonces que sea de manera natural. Entonces un código que va contra los valores y los principios que siempre ha defendido esta sociedad. Discúlpeme, esta es una sociedad, y discúlpeme que sea tan franco y lo voy a decir con claridad, en que se cuida más al perro, al gato, es decir, a los animales, de no ser maltratados, que a los no natos que están en el vientre de sus madres. Ellos no tienen derecho y los animales tienen derecho. Entonces, ese Código de la Salud, discúlpeme, gracias a Dios se vetó, y lo que hay que hacer es un Código de la Salud que esté, primero, a la vanguardia, y segundo, que recoja los principios y los valores de la familia ecuatoriana. Gracias por su presencia y por haber compartido con nosotros algunas de las propuestas más importantes que impulsarán en la Asamblea Nacional, de contar con el voto popular, Henry. Gracias a usted, contamos con su voto, y a cuidarse. Mascarilla, por favor, distanciamiento social y a lavarse las manos.
Amables televidentes, ha sido la intervención de Henry Kronfle, quien busca la reelección a la Asamblea Nacional por el Partido Social Cristiano. Es momento de una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia en la comunidad.